Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Fernando Vidal, sociólogo, director de la Cátedra Moris Leticia de Comillas. Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues estamos bastante bien. Y trabajando, por lo que veo, ahí en el despacho. Pues sí, siempre estoy aquí, casi todo el día, o sea que sí, y a gusto además. Sí, en tiempos como los que corren tenemos que dar gracias a Dios por trabajar en lo que nos gusta y por poder, en la medida de nuestras posibilidades, seguir construyendo cosas y aportando ideas. Yo creo que sí, sí, yo creo que, que sin duda. Y además nos damos cuenta que trabajamos a través de y construimos a través de todas las cosas, ¿no? De la familia, de los amigos. Ya que la pandemia lo ocupa todo, en todos los lugares vamos generando un nuevo tejido de esperanza, de reconstrucción, efectivamente. Claro, ahora estamos en un momento distinto de la pandemia, un año después. No sé si recuerdas que hablamos en su momento cómo iba a afectar esto. No sé si tienes una idea, un año después, viendo todo lo bueno, sobre todo al comienzo, muchas cosas malas que han ido sucediendo y esa fatiga, ese cansancio. ¿Cómo está afectando todo esto a la familia y a las personas que forman parte de ella? ¿Tienes una visión, una perspectiva de cómo nos ha ido a nivel familiar? Sí, efectivamente ha tenido un impacto positivo y negativo. Negativo porque es verdad que ha aumentado la depresión y ha aumentado los cuadros patológicos en su conjunto, ha Ujú. aumentado el trabajo para los psicólogos y por otra parte también es cierto que la gente ha redescubierto lo esencial, ¿no? Y por lo tanto tiene ganas de reconstruir su vida y de la familia está en el centro, aumenta la conciliación laboral, por lo tanto es verdad que es un reto, un desafío, cómo vivir otra vez juntos. A mí me han impresionado mucho las cifras que ya reflejasteis en vuestro momento del CIS, ¿no? De principio de año, donde un 50% de la gente ha cambiado su modo su forma de pensar y un 61% ha cambiado sus valores o se ha dado cuenta de cosas que antes no apreciaba. Y ese potencial de cambio yo creo que es el que continúa en juego y tenemos que ver cómo se decanta. Sí, para no pasar a lo que también decían esos datos, no pasar a una inmensa sensación de tristeza y de ofuscación respecto al futuro y a esas enfermedades mentales que tanto se han hablado últimamente en distintos focos, también en el Congreso, que de vez en cuando se Sí, toca la. y la soledad también, ¿no? El impacto de la soledad, porque es verdad que el teletrabajo aumenta la soledad, por lo tanto necesitamos Ujú. nuevas herramientas para revincular a los trabajadores. Sí, es verdad. Y yo creo que necesitamos el trabajar en una línea diferente a la de la depresión cultural, ¿no? Que es cuando uno cree ya que no tiene recursos para remontar algo, como puede ser la crisis económica o la situación política que vivimos o la sensación de que este país no tira adelante, ¿no? Que en realidad es una sensación que debes extender a todo el planeta, Sí, pues es estamos en verdad. situaciones muy parecidas. Pero es verdad que yo creo que estamos en riesgo de depresión cultural y necesitamos antidepresivos. Ujú. Muy interesante, ojalá los consigamos. No sé si es un antidepresivo, por lo menos un conjunto de herramientas muy válido, el que habéis abordado después de bastantes meses de trabajo en Jesuitas Familia, que lo presentasteis, nada, hace unos días. ¿Qué es y qué quiere ser ese Jesuitas Familia? Bueno, Jesuitas Familia es el área de pastoral dedicada a la familia dentro de la Compañía de Jesús de España y lo que aborda pues es todo el ciclo alrededor de la familia, en todas sus vulnerabilidades, en todas sus necesidades, también en todas sus celebraciones y elementos buenos que tenemos que contemplar, ¿no? Por lo tanto, es la web dedicada a pastoral de familia de la Compañía de Jesús en España. Hay mucho, entiendo, sobre pastoral familiar, pero es verdad que tal vez sistematizado no tanto, aunque en vuestra cátedra, en el Instituto de la Familia, pues habéis trabajado durante muchísimos años por dar valor a la institución y a su potencial en la sociedad y en la Iglesia. Pues sí, llevamos ya casi 40 años en el instituto y además hemos fortalecido el compromiso y el trabajo con la pastoral familiar a través de la Cátedra Moris Leticia, patrocinada por la Fundación Casa de la Familia, que hace un trabajo magnífico. Y sí, lo que pasa es que el Jesuitas Familia lo que hace es integrar todo el trabajo en su conjunto que hace la Compañía de Jesús, a través de sus parroquias, sus comunidades laicales, la Comunidad de Vida Cristiana CVX, los 58 colegios, las universidades,
las revistas, la editorial Grupo Loyola. Entonces, claro, todo eso agregado realmente produce una plataforma de recursos, herramientas, de servicios, ¿no? Para la familia muy, muy impresionante, ¿no? Y es verdad que en este momento, pues posiblemente es la mayor web de pastoral de familia en español. ¿Está la familia en peligro, Fernando? No, está en transformación, porque la familia es la estructura más original, más Transversal, crucial, ¿vale? más universal del ser humano. Por lo tanto, en cierto modo es muy frágil, pero en cierto modo también es indestructible, porque siempre hay ese anhelo de amor, ¿no? Siempre esa búsqueda del amor, de la pareja, de los hijos, de los padres. Por lo tanto, es algo tan interno y tan misterioso, tan ligado a la condición humana, que siempre se abre paso, ¿no? Pero yo creo que sí que es verdad que hay algunas condiciones que nos hacen más difícil vivir hoy, así como hay otras que nos hacen más fácil, ¿no? Más oportunidades, hay más libertad, tenemos más capacidad también para relacionarnos de tú a tú con nuestros cónyuges, con nuestras parejas, por toda la liberación de la mujer, unas relaciones más sanas con los hijos en gran parte, por una democratización de la educación, de la pedagogía, de la relación con ellos, una relación de más libertad con la red parental y de parentesco, pero también es cierto que el utilitarismo general, el individualismo general, el relativismo cultural, bueno, pues nos lleva a una situación en la cual parece que todo es construido, que todo es lo mismo, que todo es artificio y que por tanto nada tiene una importancia vital, ¿no? O existencial. Entonces es posible que la familia tenga el peligro de ser utilitaria o de ser superflua. ¿Se puede hablar de familias eh, y defender esa diferenciación sin que suponga un menoscabo para la, no sé si bien o mal llamada familia tradicional? Porque en nuestro Bueno, ámbito, en el ámbito creyente, sí que es verdad que a veces nos encontramos con la necesidad de defender la libertad de cualquiera para formar distintos tipos de fe, que es una realidad, pero por otro lado con pozos de una doctrina que es verdad que a veces, no sé si constriñe, pero cuando menos a veces no ayuda a que esa diversidad se haga realidad. No sé cómo lo ves. bueno, la familia es algo que forma parte de la propia antropología humana, por lo tanto, nadie es dueño de la familia y nadie tiene una oficina que diga qué es y qué no es familia, y no debería ser así. Y si en algún momento se ha captado que la Iglesia tiene el poder o se arroga el monopolio de decir que eso no es familia, pues es un error evidente y posiblemente haya generado reacciones alérgicas, digamos, a las palabras o a la enseñanza sobre familia. Lo que es cierto es que hay una gran diversidad de familia y que en general apela a experiencias bastante comunes de la humanidad, ¿no? La maternidad, el padre, el hermano, con una variedad sí, enorme, ¿no? La misma variedad de cualquier otro fenómeno humano en toda la historia, fíjate, desde Atapuerca hasta aquí mismo, desde Nueva Guinea o Australia hasta Vancouver, ¿no? Entonces, claro, es decir, al final es una necesidad hablar de familias para poder expresar toda esa diversidad. Y porque es verdad que durante unas décadas en las que se impuso la ideología de clases medias, parece que solamente se podía ser de una forma, pero no solamente en el ámbito de familia, sino en cualquier otro ámbito, en la forma de vida, en el tipo de consumo, una especie de equipo estándar que Es llevaba decir, lo también normal, estar casado, con hijos, con una casa en exactamente propiedad, un una casa en trabajo, propiedad, un coche, sí, un sí, segundo coche, los hijos en no sé dónde, tal. Entonces, vacaciones un mes en la playa, al claro, pueblo entonces, en la fiesta. efectivamente. Entonces, es verdad que la ideología de clases medias generó una falsa sensación de homogeneidad, cuando en realidad siempre ha habido una enorme heterogeneidad dentro de las familias, ¿no? Es una larga búsqueda, la familia es una larga búsqueda en nuestra propia vida, cada uno, la búsqueda del amor, la búsqueda de cómo ser buen padre, cómo ser buena madre, cómo ser buen hijo, pues cuando llegamos a los 40, 50, estamos preguntándonos cómo puedo ser buen hijo todavía, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. podría haber sido un buen hijo de mis padres, ¿no? Pero es una larga búsqueda que dura prácticamente toda la vida y es una larga búsqueda para la humanidad también, ¿no? Pero también es cierto que al final el amor es uno, el amor es uno, ¿no? Y al final uno busca y toda persona busca, por mucho que se le dé variedad a las experiencias, tal, busca un amor pleno, un amor total. Llevas un montón de años trabajando en temas de familia. Esta web, no, esta web, este conjunto de unidad de acción de la Compañía de Jesús surge justo cuando se cumplen 5 años de Amores Leticia, que no sé qué te pareció, bueno, lo hemos hablado más de una ocasión, pero da la impresión de que sí que supuso casi un antes y un después a la hora de entender la presencia
de los creyentes en el mundo respecto a la vida familiar. Sin ninguna duda. Es decir, fue una convicción expresada por los padres sinodales en los dos sínodos, ¿Sí? fue una demanda de la gran encuesta mundial que por primera vez se hacía por parte Es de la verdad. Iglesia y fue afirmado por el cardenal Kevin Farrell al frente del dicasterio de Laicos, Familia y Vida, ¿no? Es decir, en la doctrina Amoris Laetitia no ha supuesto cambios, en todo lo demás de una forma bastante absoluta. Es decir, es un giro radical, dijeron los padres sinodales, es un giro radical, es un nuevo paradigma para la pastoral, ¿no? Ya no solo para la pastoral de familia, sino en su conjunto. Y es verdad que Amoris Laetitia es un cambio radical e irreversible en el ámbito de pastoral de familia. ¿Es la familia donde más se observan las discusiones, las peleas entre los propios católicos entre lo que es doctrina y lo que es pastoral? ¿O No es creo, dices dentro de cada familia o en materia de familia. en materia de la familia? Sí, ¿eh? Sí, 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 tienes bastante razón, ¿no? Porque por una parte toca elementos que nos preocupan extremadamente, como es la transmisión de la fe a los hijos, Ujú. cómo uno lo vive de la forma más íntima. Por lo tanto, cualquier tema que toques de familia afecta profundamente a cualquier persona, que necesitamos certidumbres y necesitamos orientarnos en un mundo tan complejo como este. Y por otra parte también es cierto que está muy vinculado al deseo, ¿no? Y al final el amor es la mayor energía de transformación de nuestras vidas. Por lo tanto, sí ha habido un interés político en general, no digo en la Iglesia, digo en la política en general, por controlar el deseo de la gente, ¿no? Y en ese control del deseo, pues estaba una cierta búsqueda del orden social, del control social. Por lo tanto, también es verdad que las cuestiones de familia, las cuestiones del deseo, las cuestiones de lo más íntimo, siempre ha sido objeto de control por parte de la sociedad. Y se ve muy bien en el siglo XIX, ¿no? Cuando al varón se le arranca de las familias para llevarla a las fábricas y ahí se le arranca o se le quita, diríamos, todos esos elementos más familiares de donación, fraternidad, solidaridad, que parecían más propios del comunismo que el mundo capitalista de fábrica, ¿no? Y ese vaciamiento del padre es expresión de la necesidad de controlar aquello por lo que la gente daría su vida e iría contra el sistema, que es por mi pareja, por mis padres, por mis hijos, por los míos, ¿no? Tienes un libro espectacular que a mí me vino muy bien, como bien sabes, en la época de la vida en la que me ha tocado ser padre, precisamente sobre eso, pues sobre la nueva configuración de cómo volver a ser padres, La revolución del padre. la revolución del padre. Eso es. Te comentaba esto porque, no sé si recuerdas, bueno, claro que lo recuerdas, apenas una nota a pie de página, parece que montó una guerra civil en el interior de la iglesia cuando no se tocaba nada de doctrina, pero sí que podía suponer una revolución en la práctica pastoral de cada día. Y hoy lo estamos viendo también. Ahora, si quieres, hablaremos de ello con el tema de la nota de doctrina de la fe y la bendición a parejas homosexuales. Esa tensión de la que te hablaba se nota mucho más a la hora de hablar de la familia o de todo lo relacionado con el sexo. No sé si esto va unido, porque la nota a pie de página era poco más de un mínimo reconocimiento a las parejas que no estaban casadas. Y ahora se está hablando de una bendición a parejas homosexuales. Cosas que no sé si al común de los mortales le preocupan demasiado, pero que sí hacen muchísimo ruido. No sé si eso es bueno. No, bueno Para el no es. trabajo diario, quiero decir, Sí, vuestro. bueno no es, no, bueno no es, claramente. Y de hecho es algo que está muy vinculado a la intimidad de la gente. Tiene mucho que ver la cuestión del sexo, ¿no? Porque es verdad que en su conjunto la visión o el imaginario que se atribuye a la Iglesia en materia de sexo sigue siendo una visión bastante negativa, punitiva, pese a que Amoris Laetitia desata esto, ¿no? Y Claro. el propio Juan Pablo II dio una visión tremendamente positiva de toda la relación sexual, ¿no? Pero es verdad que arrastramos una visión negativa que no logramos revertir, no logramos dar la visión del cantar de los cantares, sino que seguimos con una visión tremendamente represiva o negacionista de la vida sexual de la gente. Y esto
que parece que, bueno, que eso debe resolverse en la vida privada, que a fin de cuentas tampoco tiene tanta importancia. No, sí tiene importancia cuando la gente continúa refiriéndose a ello. Y sí tiene importancia porque afecta a las relaciones más íntimas de la gente y la gente a veces no siente respeto en ese ámbito o no siente que se reconozca su experiencia real, la experiencia real del 96% de los católicos en el mundo, ¿no? Entonces hay una cierta separación o desafección o incluso indiferencia, ¿no? Frente a las enseñanzas de la Iglesia que se produce ya en la adolescencia o en la juventud cuando uno capta esta visión de lo sexual, ¿no? Y a partir de ahí ya, cuando uno tiene pareja, pues hay un desenganche sin ruido, un desenganche silencioso, pero que tiene profundas consecuencias en la gente, ¿no? Y profundas consecuencias en la relación de la gente con la fe, con la Iglesia, bueno, en general con la tradición bíblica, ¿no? Con la tradición cristiana. Entonces, sí creo que tiene bastante importancia y me parece que es algo que debemos afrontar, ¿no? Y que debemos liberar. ¿Cómo afrontamos esto desde la iglesia sin que te echen los perros? Porque esto mismo de la bendición de parejas homosexuales, que ahora, insisto, te preguntaré en lo concreto, porque a mí me parece que hay muchas cosas que no se saben de por qué, cuándo, quién presentó las dubias y quién respondió. Pero claro, con este tipo de cuestiones lo que sucede al final es que, lo que decías tú, muchos se van y afortunadamente muchos se van, bueno, afortunadamente no. Muchos se van odiando a la iglesia, pero otros muchos se van dejando que sea indiferente para sus vidas, con lo cual estás cortando ese cordón umbilical para las generaciones posteriores, porque tú puedes desengañarte con la institución o con la fe y puedes volver, sobre todo si hay una cuestión de odio o de una mala experiencia. Siempre puede haber una buena, pero si tú pierdes el vínculo, se te hace indiferente, no vas a educar a tus hijos en la fe o no vas a querer que ellos aprendan lo que tú aprendiste de pequeño. ¿Qué se puede hacer desde la iglesia respecto a estas cuestiones sin que te echen los perros encima? Sí, yo creo que en primer lugar necesitamos hacer como hicieron los sínodos de la familia, ¿no? El escuchar a la gente. Ujú. Porque es cierto que en España, y es similar en otros países latinoamericanos, hay un 45% de españoles que se declaran todavía católicos dentro de las encuestas, que mira qué fácil es decir no, no lo Sí, soy, hoy en día no tienen ninguna presión. Sin embargo, continúan, persisten identificándose y reconociéndose como católicos, pero sin embargo están tremendamente alejados, no practican, se sienten desazonados en general con la Iglesia. Por lo tanto, hay una mayoría silenciosa, una mayoría sin voz, que nunca van a estar de las delegaciones, ni van a estar en las cercanías para poder ser preguntados, ujú. que son nuestros padres, cuñados, amigos, compañeros, están por doquier alrededor de las personas digamos, que somos más practicantes y que no son escuchados. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que poner la atención, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que dicen? No es que se hayan alejado, es que frecuentemente se sienten abandonados. Entonces, yo creo que este es uno de los elementos tremendamente importantes, ¿no? Que la mayoría silenciosa de la Iglesia, practicante o incluso, no practicante, e incluso practicante, ¿no? Incluso practicante, sea escuchada en su experiencia profunda, ¿no? Y yo creo que esto que dices tú de cómo superar estas cuestiones que son percibidas negativamente desde la experiencia de muchísimos cristianos, ¿no? Y cristianos de misa, de comunidad, intensamente relacionados con la iglesia, serviciales. Bueno, Amoris Leticia nos deja una lección enorme, ¿no? Que es el tema de la comunión de los divorciados. Y lo que nos dice es, no hay que articular nada expreso porque era impropio que a las personas divorciadas no, se les prohibiera el comulgar. Era Ujú. impropio. Entonces, habló de la vía oriental, se habló de cómo salvar esto. No, lo que hizo el Papa fue quitar la piedra de encima. Y además empleaba esta expresión, ¿no? Que al final el rigorismo echa piedras encima de la gente. Entonces, claro, lo que tendríamos que preguntarnos es en qué momento nosotros hemos abandonado la sabiduría del cantar, de los cantares, y qué piedras tenemos encima que en realidad no son magisterio, sino que son adherencias históricas, decía Benedicto XVI. Son adherencias históricas o rigorismos que hemos ido asumiendo y aceptando, que se han ido asentando y legitimando y que tienen su sanción, ¿no? Y su sanción pública también, y que en realidad no necesitan una contradoctrina, ni necesitan ser resueltos teológicamente, sino simplemente necesitan ser disueltos porque son impropios.
son impropios. Por lo tanto, a mí me parece que todo lo que sea reivindicar la sabiduría del cantar de los cantares, la estética del cantar de los cantares, la experiencia del cantar de Salomón, me parece que es un camino que se puede recorrer perfectamente y que nadie tiene, no solamente nadie tiene que protestar ni escandalizarse ni decir se está perdiendo los parámetros y de la fe, sino que por el contrario seguro que todo el mundo se va a regocijar, estoy seguro. ¿Qué pensaste? ¿Qué Todo fue el lo mundo. primero que pasó por tu cabeza cuando leíste la nota de doctrina de la fe sobre la bendición a los homosexuales? Bueno, me pareció un poco automática, la verdad. Me pareció un automatismo, ¿no? Porque es una nota técnicamente perfecta, muy automática, a partir de ciertos presupuestos, ¿no? Ujú. Pero claro, esos presupuestos es donde está el tema. Donde está el tema es en los presupuestos. Porque evidentemente se habla de uniones homosexuales, pero se habla de cualquier tipo de unión entre bautizados o de un bautizado que no sea sacramental. Por Sí, lo tanto, incluye cuando sin decirlo también las parejas bueno, sí, heterosexuales que no han contraído matrimonio. claro, no lo dice expresamente, Así sí, lo es dice verdad, es expresamente, verdad. digamos, toda unión que tenga praxis sexual, se emplea esta palabra, digamos, y se dice no está en los designios de Dios, por lo tanto, ahí hay algo que no puede ser bendecido. Entonces, claro, es decir, en primer lugar, a mí lo que me hizo pensar fue en todas las parejas, de hecho, que llevan 30 años, 40 años juntos, con hijos, nietos, las parejas casadas civilmente, ¿no? Los matrimonios civiles de cristianos o de un cristiano, que podía ser mixto, ¿no? El Sí. matrimonio, pero no lo es. Entonces sí me hizo pensar en toda la gente, más allá de las uniones homosexuales, ¿no? Y en cuál es la forma de relacionarnos con esos matrimonios sociales que existen, que son las parejas de hecho, ¿no? Muchas veces llevan muchísimos años, otras veces es una etapa de noviazgo, otras veces es no saber muy bien qué hacer, ¿no? Pero sin duda hay cada vez más miles y miles de parejas de hecho que yo creo que merecen otra palabra que no sea, bueno, una visión tan negativa, ¿no? Tan negativa, tan automática, tan teórica, ¿no? Me pareció un ejercicio casi de academicismo, en cierto modo. ¿Te extrañó que el Papa diera su aprobación a la publicación de la nota? No, porque en realidad la pregunta era una pregunta muy directa y lo que se hace es responder desde los presupuestos establecidos, ¿no? Desde presupuestos establecidos. Ujú. Entonces, no me extrañó que diera la aprobación a la nota porque era correcta, académicamente correcta, lógicamente correcta, ¿no? A menos que se remuevan los presupuestos, Claro. claro. Sin embargo, el domingo en el Ángelus, en lo que muchos interpretaron como, bueno, como una alusión, hablaba de la misericordia y del amor frente a esos rigorismos dogmáticos que a veces nos atenazan. Bueno, porque yo creo que la nota sí ha dejado un montón de cosas apreciables, ¿no? A mí me parece que sí que es apreciable. No solamente es un no, se habla de los elementos positivos y valorables en cualquier unión homosexual, en este caso, ¿no? Homosexual, se habla de una necesidad de acompañamiento, de bendición personal también, ¿no? De la bendición personal a cada uno de ellos. Se habla también de la necesidad de una pastoral de acompañamiento, no solamente a las personas, sino a las uniones. Es decir, que a mí me parece que este reto de acoger y de integrar el mundo homosexual, ¿no? Las personas homosexuales y en su reconocimiento, en su visibilidad, es un desafío de tal orden dentro del mundo católico, es un desafío que requiere tal cambio de prejuicios cultural, de desaprender muchas cosas que hemos aprendido, ¿no? De eliminar también elementos homofóbicos que Ujú. pueden existir, que me parece que es algo que sí que sinceramente pienso que gran parte de la Iglesia se ha adentrado en ello, se ha adentrado en ello, sin saber muy bien cómo hacerlo, guiados por esos principios de acoger, integrar, acompañar, discernir, Ujú. y creo que en ese viaje es un viaje en el que la Iglesia necesita ser acompañada, ¿no? Claro, yo entiendo que la bendición resulta una paraliturgia nupcial, ¿no? Entonces entiendo el argumento que se Ujú. emplea, porque es cierto que basado en los presupuestos que existen, no se puede, desde una instancia como doctrina de la fe, aprobar el decir bendígase, porque hay un elemento sí, de semejanza nupcial, dice. Entonces hay un elemento de prudencia que se emplea ahí y que efectivamente es contextual.
depende del contexto, depende del contexto. Hay veces que será entendido por la gente como esto, entonces vale todo, Ujú. o había gente que lo entiende como y que lo entiende y que diferencia, ¿no? Las dos cuestiones. Yo en general, la verdad es que no he valorado muy negativamente, no he valorado negativamente el Respondum. En el sentido de que abre, de que nos dice que todavía tenemos mucho recorrido por hacer. Estamos ante una cuestión muy nueva, que irrumpe de una forma, sí, que entra de una forma disruptiva y que necesitamos el hacer camino. Necesitamos hacer camino como iglesia. Si no, hay peligro de que genere más mal que bien. Más reacciones, no digo cisma, pero reacciones negativas, enfado, malestar, desolación, desconcierto, porque no estamos preparados posiblemente, ¿no? Tal vez lo que sea necesario, creo que lo comentabas tú y también se lo he leído al arzobispo de Melbourne, que, claro, se puede decir esto, pero si dices que no puede haber una bendición para o no puede haber, que, no, que las uniones no matrimoniales no tienen esta condición, tienes que ofrecer o intentar ofrecer una propuesta a cambio y la propuesta no puede ser, no debería ser única y exclusivamente separación, castidad y demás. Hay Bueno, claro, propuestas, hay iniciativas que puedan surgir desde el ámbito católico que trabajen para que esa integración sea real y para que esas personas se puedan sentir eh, parte de la iglesia de la que quieren formar parte sin tener que amputarse un miembro, sin tener que hacerlo a medias. sí, es decir, que es verdad que existe una tensión, ¿no? Y que en esa tensión el forzar, el ir más allá de donde podemos ir o donde sabemos ir, puede crear heridas, heridas en unos y en otros, ¿no? Ujú. Es verdad que las parejas homosexuales, las personas homosexuales en general, tienen una carga de sufrimiento y también de paciencia, ¿no? Respecto a Sí. la Iglesia en esta cuestión y han sufrido mucho y así ha sido reconocido, ¿no? Por parte de la Iglesia. eh, me parece que sí que hay caminos posibles, caminos que no generan heridas, caminos que generan reconocimiento, que generan acogida, aceptación, escucha, tiempo y espacio y abrir procesos para que pueda haber esa conversión del corazón, porque en el fondo es un tema de conversión del corazón, ¿no? Esto no se trata de una reivindicación a la Iglesia, ni se trata tampoco de un rigorismo que diga no a la presencia de, negando el problema o la existencia incluso, ¿no? O satanizando a la gente, o me parece que es otra la vía. Bueno, estamos hablando de doctrina de la fe. Doctrina de la fe tiene una serie de competencias. Sus competencias no son pastorales. A donde habría que ver es al dicasterio de laicos, familia y vida, ¿no? Es decir, ¿qué herramientas pastorales ofrece? ¿Y Ya quién gana? existen. Porque al final, claro, son estrategias y momentos distintos y competencias diferentes, pero al final alguien tiene que decir algo y no siempre debería ser el Papa, entiendo. Más en Sí, esta iglesia sinodal en la que él apuesta por eso, por generar procesos, porque las realidades se vayan imponiendo. claro. Sí, a mí me parece que hay un primer elemento que es el de la propia presencia, ¿no? Porque, claro, siempre ha sido excluido, siempre se ha tenido en un doble armario a las personas homosexuales en la Iglesia. Y, por lo tanto, el salir del armario, como se dice, requiere legitimar la presencia. Y este es el gran Claro. salto que da Moris Leticia y que da este papado, ¿no? Legitimar la presencia, bueno, y también Benedicto XVI, y en gran parte también Juan Pablo II. ¿No? Legitimar la presencia y la presencia visible. Entonces necesitamos encontrarnos, estar, y a partir de ahí es verdad que se construye de forma distinta, porque si no, al final estamos siempre construyendo ideológicamente en relación a alguien que no conocemos o a una Es verdad. visión de la iglesia que también nos hacemos que tampoco es verdad, ¿no? Entonces necesitamos el entrar en una dinámica de persona a persona, de alma a alma, de corazón a corazón, ¿no? Y para eso la presencia es capaz de desarticular y la amistad es capaz de desarticular cosas que la ideología o que las doctrinas no son capaces de hacer y de poner las cosas en su sitio también, ¿no? De decir, joder, esto sí, esto no, esto lo veo, esto no, esto parece que no estamos en el momento, o parece que no se ve todavía claro. Entonces, en ese sentido, me parece que, voy a decirlo así, la amistad siempre precede a la conversión. La amistad siempre precede a la conversión. Y si no hay una amistad sincera, visible, de reconocimiento, podemos estar funcionando en un ámbito más bien ideológico o doctrinal o
bueno, que siempre da problemas. Pero sí hay iniciativas muy, muy interesantes, ¿no? Es decir, nos encontramos para uniones homosexuales que hacen una preparación para poder vivir en esa relación que están, en esa unión, ¿no? Y que luego se preparan incluso para su boda civil y se preparan dentro de la iglesia para su boda civil. Ujú. Tenemos grupos que acompañan a padres para integrar esto dentro de la familia, porque la primera gran acogida e integración no es dentro de la parroquia, es dentro de la propia familia cristiana, ¿no? Dentro de la propia familia. Y ahí es desde donde podemos hacer los demás también el recorrido. Entonces, sí existen iniciativas y yo sí conozco mucha gente que se siente acogida, personas homosexuales y uniones homosexuales que se sienten acogidas en las parroquias, en las escuelas, en las comunidades, en diferentes ámbitos. Dejémonos un poco de tiempo para recorrer, dejémonos un poco de tiempo. Yo creo que nada se puede forzar, nada se puede forzar, ¿no? Ni tampoco nada se puede fortificar. Dejámoslo ahí, te veo optimista y eso me gusta. Sí, la verdad es que sí estoy optimista respecto a esto. No tanto por las noticias, ¿no? Sino por la vida que veo, por cómo veo a la gente y cómo veo a todo tipo de gente, no solamente a los liberales, sino también gente de sensibilidad más conservadora. Yo creo que sí que hay algo que se está moviendo y moviendo en la dirección de la vida. Y por eso me parece que el introducir, el inocular elementos ideológicos o una discusión excesivamente doctrinalista en un sentido o en el otro, Ujú. no va mucho con la vida, No forma parte de la no es de solución. Dios, pero digo, no ayuda, no ayuda, no ayuda. Creo que la Iglesia ha entrado decididamente en esto, está haciendo un esfuerzo, puede haber partes menos esforzadas o más suspicaces, pero en general la vida va abriéndose paso. Pues Fernando Vidal, director de la Cátedra Moris Leticia de Comillas y muchas otras cosas que no nos caben en el rótulo. Muchísimas gracias, como siempre, por la conversación y por esos cafés que tenemos pendientes y que nos tomaremos. Y esos abrazos que nos daremos, pues, esperemos que Perfecto. muy pronto. Pues muchas Muchísimas gracias a gracias. ti y muchas gracias a Religión Digital. Y a ustedes, pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.